Empezar a desarrollar es cómo renovar fuerzas ante el agotamiento integral en el ministerio. Algunos médicos o estudiosos lo llaman el burnout en el pastorado. Y no es cualquier cosa todo esto, hermano. Cuando pasemos estas 3 noches, quizás usted puede sentirse identificado e identificada con alguno de estos 3 formas de agotamiento ministerial. Amados hermanos y hermanas, la naturaleza de la labor ministerial, la labor pastoral, es extremadamente exigente. Y más cuando se idealiza la figura de un líder, la figura de un pastor, obviamente puede tener efectos nocivos a nivel psicológico, a nivel emocional y a nivel espiritual en el ministerio pastoral. Hay diversos escenarios donde el pastor tiene que ser, y usted puede estar de acuerdo conmigo con lo que voy a decir, tiene que ser un buen educador, tiene que ser evangelista, consejero, músico, oficiante de bodas, funerales, predicador, el líder de adoración, administrador, visitador de hogares, líder comunitario, misionero, el que toma responsabilidades en la denominación. Y creo que la lista se me queda corta con lo que yo le estoy diciendo. Y toda esta multiplicidad de tareas que son muchas veces exigentes genera tensión física, emocional e incluso espiritual en el liderazgo, en nosotros los pastores y en los líderes que también nos acompañan en la iglesia. Y el agotamiento, y quiero enfocarme hoy en lo que es no solamente a nivel integral, sino en la parte pastoral. El agotamiento pastoral se puede definir como el momento o la temporada en que un pastor, un siervo de Dios o los siervos de Dios pierden la motivación, pierden la esperanza, la energía, el gozo y el enfoque necesarios para realizar su trabajo. Y estas pérdidas se centran pues en el trabajo mismo. Entonces, estos aspectos de agotamiento, pues obviamente se conectan unos con otros. Hay muchas cosas que voy a hablar hoy, que voy a retocar mañana y que pasado mañana, si el Señor lo permite, también, porque tienen una estrecha relación unos con otros. Muchas veces perdemos la motivación a seguir en el ministerio. Muchas veces perdemos ese ánimo, ese gozo y nos preguntamos, ¿será que este es mi llamado? Y hay un síndrome que puede afectar en la vida del liderazgo ministerial, en la vida del liderazgo pastoral, que se llama síndrome de fatiga crónica. Se llama a nivel médico el SFC. Y el SFC es determinado a nivel médico como un desorden psicológico y cerebral también. Hay un estudio que revela que el 50% de los pastores se encuentran en alto riesgo de padecer este síndrome, el CFC. Y muchos confesaron, pastores que fueron entrevistados, sentirse agotados y ansiosos. ¿Por qué? Porque la demanda en el ministerio pastoral genera un alto nivel de estrés, pone en riesgo la salud mental, emocional, física y espiritual de los pastores. Ahora, déjenme decirles algunas cosas de lo que a nivel internacional se ha estudiado. Se ha estudiado que el trabajo pastoral a nivel mundial está catalogado entre los 10 oficios más demandantes del mundo. Catalogado también entre los 10 oficios, los 10 trabajos con más índices de mortalidad por causa de enfermedades cardíacas, diabetes, depresivas, lo que nosotros conocemos como ACV, etc. Y catalogado en muchos casos entre los trabajos más despreciados y desestimados por la gente, en contraste con su alto nivel de exigencia, de desgaste físico, mental, emocional y espiritual. Y eso pues unido que cuando si se pastorea en un lugar que no pueda cuidar al pastor como demanda la palabra de Dios, o no haya sido la iglesia enseñada por sus pastores en esa acción simbiótica, y quiero utilizar esta frase, esa acción simbiótica de cuidado y de responsabilidad, entonces el pastor tiene que dividir su trabajo ministerial en buscar otro trabajo. Yo definí estas 3 conferencias en 3 puntos básicos. Primero, las causas. Segundo, las consecuencias. Y tercero, las diversas se puede decir recomendaciones que podemos dar para nosotros superar ese tipo de agotamientos. Y
lo que primero que quiero decirles es que nosotros estamos llamados por la palabra de Dios y por el Señor a negarnos a nosotros mismos. No hablo solamente de un pastor, hablo de todos los cristianos. Cada uno de nosotros, dice la Biblia, que tenemos que negarnos ¿a quién? A nosotros mismos. La Biblia en Lucas capítulo 9, versículo 23 y versículo 24, ahí usted puede en la pantalla tener pues la ayuda también, dice: y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que quiera perder su vida por causa de mí, este la salvará. Y esto puede traer fatiga. De cierta forma puede traer fatiga, puede traer cansancio. Pero ojo con esto, tampoco es que vamos a ir a un extremo. Diga conmigo esto: los extremos son malos. ¿Sí me está entendiendo? Los extremos son malos en toda nuestra vida. Y no solamente para los pastores, no solamente en el ministerio, sino para su vida. Hermano, los extremos no son buenos. Y ya después, en toda esta noche, vamos a explicar por qué los extremos son malos. Yo vi la historia de algunos siervos de Dios y me sorprendió que ellos mismos dijeron que en algún momento ellos de su ministerio, de sus vidas, tuvieron este síndrome de fatiga crónica e incluso estuvieron hospitalizados. Uno de los que usted pueda quizás conocer, un pastor que está con Cristo ya, llamado Charles Stanley, no sé si usted lo ha escuchado, un siervo de Dios que tiene, está con Cristo, pero todavía tenemos la bendición de escuchar sus predicaciones. Él llegó a confesar que en un momento de tal activismo que tenía sirviendo al Señor, los mismos hermanos le decían: pastor, tome un tiempo de descanso. Él decía: no, tengo que desgastarme en el ministerio. La Biblia dice que tengo que desgastarme en el ministerio. Ocurrieron situaciones en su vida y llegó un momento donde colapsó por completo. Su cuerpo colapsó a nivel emocional, a nivel físico, incluso a nivel espiritual, y tuvo que pasar más de 3 meses en un hospital porque su cuerpo ya no aguantó la fatiga crónica que había recibido. Y eso también, un extremo en el yo tengo que desgastarme completamente, eso genera fatiga. También leí acerca de un siervo de Dios que estudiamos bastante algunos, que es Francis Schaeffer. Y este siervo, un teólogo y apologista, dice su historia de que él trabajó tremendamente, dando conferencias, evangelizando, incluso mientras estaba enfermo de cáncer. Pero él en sus últimos tiempos dijo, cuando le preguntaron: usted si pudiera renovar su vida en el ministerio, él dijo: tomaría más en cuenta el cuidar de mi salud, tomaría más en cuenta del tener tiempo para también descansar y renovar fuerzas en el Señor. Y eso a mí me llamó tremendamente la atención. Dentro de lo que el Señor me permitió investigar, me llamó la atención también algo tremendamente. Y es que cuando estoy físicamente agotado, una persona, un creyente, se puede hacer más susceptible a los encantos del pecado. Y no hablo solamente del pecado del adulterio o de otras cosas, hay muchos otros pecados también y que pueden afectar nuestras vidas. La incredulidad, la dejadez también pueden convertirse en una situación en que puede generar una desobediencia en nuestras vidas. Entonces, muchas veces, cuando nosotros venimos y queremos ir por encima aún y no reconocer nuestras debilidades, somos susceptibles a caer. El que se cree que esté firme, mire que no caiga. ¿Qué debemos hacer? Llevar nuestra debilidad a Cristo, pedirle que nos llene de poder y de bondad moral también en el ministerio. Otra causa del agotamiento físico es la cantidad de tareas que realiza un siervo de Dios, una sierva de Dios, un pastor. La cantidad de tareas, la multiplicidad, o porque lamentablemente la iglesia no se ha podido formar, no ha entendido, o la iglesia no quiere trabajar también, porque también sucede. La iglesia muchas veces no quiere trabajar, y es a veces como el cuento de que el pastor que estaba construyendo el templo en una colina y no tenían un caballo, no tenían un carro, tenían una carreta.
Y el pastor viene y les dice: hermanos, tenemos que llevar los ladrillos, vamos a montarles en la carreta, vamos a llevarla, vamos a subirla. Yo me pongo adelante, agarro un mecate, empezó a jalar la carreta y los hermanos venían también empujándola. Pero a medida que él iba subiendo, iba sintiendo el peso más fuerte y más el peso, y se iba doblando más el pastor. Hermanos, empujen, hermanos, empujen, hermanos, pero ¿qué le está pasando? Siento cada vez más peso. Y cuando el pastor voltea, ¿saben dónde estaban los hermanos? Montados en la carreta. Sí, a ese pastor le dieron unas ganas de soltar el mecate y dejar que la carreta se fuera para abajo completa. Sí, ¿verdad, pastor, que a veces dejar? No me diga que no. Si se está sonriendo es algo que sí, hermano. Es que hay veces porque nos agotamos, porque hay un agotamiento físico en nosotros, y hay tantas cosas que vienen y le achacan y achacan. Es decir, la iglesia o no quiere trabajar, o lamentablemente muchos no tienen una idea equivocada de la vida de cada cristiano y el deber de cada cristiano dentro del cuerpo de Cristo. Y yo les digo a los hermanos allá en la congregación: hermanos, nosotros no estamos aquí para ser observadores. Nosotros, la iglesia de Cristo, no está para estar pegada a una banca, congelados en una banca. La iglesia se reúne sí para adorar a Dios, pero está para ser servidores. Dios ha dado a cada uno de los que estamos aquí, a cada uno de los que están en sus congregaciones, dones espirituales para que los pongan en práctica, para que sirvan al Señor y para que ganen almas para Cristo Jesús. Denle la palabra a Dios, entonces. Pero ¿qué sucede? Cuando la iglesia no ha entendido este principio, ahí está el pastor, o ahí están los líderes, ahí está el hermano. Y he escuchado gente que dice: para eso se le paga. Sí, hermano, he escuchado gente que dice: para eso se le paga al pastor, para que lo haga él. Y es que hay gente, hermanos, que también vienen: hermano, tengo como una historia que presentaron una vez en una obra de teatro. Pastor, ya creo que aquí hay un demonio en la casa, como las 3 de la madrugada, no se llaman los zapatos del pastor. Y entonces el pastor: bueno, hermano, pero no, usted es el que tiene el poder, usted es el que tiene que venir a echar fuera ese demonio. ¿Y el Espíritu Santo dónde está entonces? Lo tiene usted, lo tengo yo, lo tenemos todos. La autoridad del Señor está en nosotros. Entonces, la multiplicidad de cosas causan un agotamiento físico. Pastor para aquí, pastor para allá, pastor para el otro, hermano para acá. Y usted, su tarea, eso causa agotamiento. Agotamiento físico, porque estamos hoy hablando del agotamiento físico en el ministerio. Otra causa del agotamiento físico, y que no es fácil, y yo le he orado mucho al Señor porque hoy va a estar un poquito suave, pero mañana va a estar más profundo. Y no es fácil lo que vamos a tratar, pero tenemos que tratarlo. Y otra de las causas del agotamiento físico en el ministerio, y más en el ministerio pastoral, es la falta de un ingreso justo en este trabajo tan demandante como lo es el ministerio pastoral, que lleva al pastor a tener que dividir su tiempo, que debería dedicarlo al llamado pastoral, en otro trabajo para poder sustentar dignamente a su familia. Vemos nosotros, hermanos, pastores lamentablemente que sufren calamidades. No, el pastor tiene que sufrir. El pastor tiene que sufrir. Y pastor, usted tiene que vivir por fe. ¿No ha escuchado esas cosas, hermano? ¿No ha escuchado esas palabras, hermano? Malinterpretan la palabra. Sí tenemos que vivir por fe, todos los cristianos. Sí tenemos que sufrir penalidades, cada uno de nosotros. Pero también, así como hay deberes, hay responsabilidades, y hay un cuidado simbiótico recíproco del pastor a la iglesia, pero también de la iglesia a sus siervos en Cristo Jesús. Entonces, cuando el pastor tiene aquí y allá, no quiero ahondar hoy eso, mañana vamos a ahondar un poco más, hay un agotamiento. Hay un agotamiento también físico. Hay unas consecuencias: enfermedades cardiovasculares, enfermedades hepáticas, diabetes, enfermedades neurológicas, enfermedades en lo que es padecimiento de la columna, hernias psicológicas, emocionales, enfermedades, afecciones autoinmunitarias. Me quedé malo con el ojo cuadrado. El estrés
puede generar una enfermedad autoinmune en el ministerio. Leucemia, cáncer, síncopes, todas estas cosas. Particularmente yo en mi salud me he dado cuenta de que cuando hay mucha presión, el estrés me genera dolor en la columna. Ya yo pasé ya de los 40. Obviamente ya algunos hermanos, cuando yo les digo, oye, me está viendo aquí, pastor, es que usted no tiene 20 años. Yo, es verdad, cierto. Pero cuando hay un alto nivel de estrés, me genera un dolor aquí en la espalda, compresión de los músculos. Y yo digo, bueno, ¿pero qué está pasando? Y no pasaba antes. Antes no tenías el nivel de responsabilidad que tienes ahora. Entonces, todo esto causa afecciones físicas en nuestro cuerpo, el colapso de nuestro organismo. Ay, hermanos, he escuchado personas que con tantas cosas, con tantas cargas que tienen encima, con tantas situaciones. Hermano, mire, es muy fácil hablar de un ministro de Dios, es muy fácil hablar de un siervo de Dios y una sierva de Dios, porque el siervo como que es para todo el mundo. Sí, el pastor no va a visitar, el pastor no va a visitar, el pastor esto, pero ¿cuántos ven por sus siervos y siervas? O sea, todos vienen y echan las cargas, aquí están. El pastor tiene que comenzar a sobrellevar, a animar, a fortalecer. Muchas veces cuando el pastor está llorando delante de Dios, diciéndole, Señor, ayúdame porque la carga que tengo es dura. Y viene el hermanito, ay pastor, la hermanita, ayúdeme. Vamos a orar, hermana, para adelante, ánimo. Y uno por dentro diciendo, Señor, dame también mis fuerzas, dame ánimo, Dios mío, ayúdame, Señor, porque yo estoy peor que esta hermana, pero tengo, porque soy el llamado de Dios. Eso pasa, hermano. Y si usted, como oveja que está aquí, no ha entendido eso, en estas 3 noches va a entender muchas cosas. Porque el ministerio, el servicio de Dios no es un llamado para todo el mundo. Muchos quieren ser pastores. Ay, pero cuando se ponen esos zapatos, hermanos. Ay. Yo me recuerdo a mi hermano que me decía, oh, pastor, hace muchos años ya. Me decía, pastor, pero usted la tiene muy fácil. Usted tiene que agarrar 3 predicacioncitas en el día, en la semana, y esto, y usted va para acá, y esto. Diciendo pocas cosas, y digo, vamos a hacer una cosa, hermano. Yo creo que te pongas a trabajar conmigo una semana. No me aguanto 3 días. No me aguanto 3 días. Porque en esos 2 primeros días tuve que confrontar a una persona que estaba endemoniada, y además, y apenas con eso, y literalmente con esa persona los cabellos se le hicieron así. Y mire, trabajando con la gente, orando por allá, y vamos a trabajar, y vamos a cargarse, y vamos a hacer lo otro. No, hermano, ya entendí, pastor, me dijo, ¿sabes? Yo no sigo en esto. Perdone, pastor. No, ánimo, hijo, para adelante. Hermanos, esto no es fácil. Muchas veces nosotros nos concentramos, nos sentimos que nos estamos quedando sin energía, ¿verdad, pastor? Que no aguantamos ya. Es un cansancio constante que te va minando y poco a poco, y que puede producir enfermedades, incluso, escuche esto, psicosomáticas en nosotros. Es decir, que cuando tu organismo está a un punto de nivel de colapso, hay enfermedades que vienen a tu organismo por el estrés. El estrés está ahora tomado como una enfermedad del siglo XXI y que afecta terriblemente al cuerpo de la persona. Y obviamente, como les dije, ese estudio que dice que el ministerio pastoral o el trabajo de pastoral está catalogado entre los 10 trabajos más exigentes a nivel mundial. Y es fuerte, hermano. Entonces, en este estado, cuando nos encontramos en ese estado de cansancio, de agotamiento, obviamente, cuando amamos a Dios, queremos servir al Señor. Queremos servir a Dios y los demás. Pero muchas veces, hermanos, dejamos de dar el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Contra tales cosas no iré. Usted está agotado, usted está estresado, viene, va a comer y el pastor, y uno, por amor al Señor y esa perdona. Ay, Dios mío, ayúdame, Señor, dame fuerzas. Sí, hermano, ¿por qué pasa? Pasa, sucede. Nuestros dones pueden seguir funcionando en la enseñanza, en la predicación, pero falta el fruto.
Porque muchas veces, hermanos, en medio de ese estrés, en medio de ese agotamiento, de ese cansancio, las emociones pueden aflorar. Las emociones pueden aflorar. Y podemos accionar como no se debería accionar. En la carne y no en el espíritu. Y sigue diciendo Gálatas, manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, desenfreno. ¿Sabe que hay otra estadística que dice que muchos pastores, por el estrés, por el cansancio, caen en licor, en lo que es alcohol? Caen en alcohol. Y muchos han terminado botando sus ministerios. Y en este estado, hermano, nuestro ministerio podría ser o parecer efectivo en el exterior, pero en el corazón se necesita un renuevo. Se necesita un renuevo. Hermanos y hermanas, en la vida ministerial, en la vida cristiana, más en la vida pastoral, tenemos que darnos cuenta que sin el poder de Cristo no podemos hacer nada que dure. Nada. Juan 15, versículo 5, el Señor dice: yo soy la vid y ustedes los pámpanos. Y el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque sin mí nada podemos hacer. Yo puedo poner a ustedes un ejemplo bíblico de confiar en el yo y en nuestras propias fuerzas. Sansón. Este hombre Dios lo llamó y le dio no solamente el don espiritual, sino le dio una gran fuerza. Y fue llamado también como un juez de Israel. Y tuvo 20 años como juez de Israel. Pero él comenzó a creer y en su yo, en su fuerza, no en el Espíritu de Dios. Y en ese creer en el yo, en ese creer en su fuerza, por no conocer o entender sus limitaciones, porque hermano y hermana, nosotros tenemos limitaciones. Por no entender sus limitaciones, cayó en el error y paulatinamente cayó entonces en pecado. Cayó en pecado con esta mujer, seguía haciendo, y Dios todavía con todo y eso lo seguía respaldando hasta que llegó un punto donde dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios lo había abandonado. Y mire entonces cómo cayó Sansón. Por estar afirmado es en el yo, en sus fuerzas, en lo que uno muchas veces decimos: no, yo puedo, y olvidamos depender de Dios. Hermanos y hermanas, tenemos que depender de Dios en todo momento. Si usted no va a descansar, si nosotros necesitamos descansar, pero en algo sí no podemos descansar. No podemos descansar de depender de Dios. Cuando descansamos en nuestras propias fuerzas o en nuestro propio orgullo, vamos a caer. Cuando descansamos en que yo sí puedo, recuerden, somos débiles. El apóstol Pablo escribió acerca de su debilidad. Y en Corintios, 2 Corintios 12, él dice lo siguiente: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice él, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Por lo cual me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por amor de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy poderoso. Oye, como soy débil, bueno, voy a caer espérate ahí. Él entendió que él tenía que reconocer que tenía límites. Y hermano, mi hermana, usted cuando sirve al Señor, y pastores, nosotros tenemos límites. Somos débiles. Y hay muchas cosas que podemos, hay otras cosas que no. Y necesitamos nosotros entonces tener una mirada amplia en lo que Dios quiere de nosotros y cómo nosotros tenemos entonces que trabajar en el ministerio según su llamado. Hay una expresión, y me llamó la atención esto. Hay una expresión que dice: mejor es quemarse que oxidarse. No, yo prefiero quemarme que oxidarme, porque si me oxido entonces no voy a hacer nada. Yo prefiero quemarme. Y yo creo que esa es una falta de dicotomía. ¿Por qué? Porque quemarse no es una virtud. Como dice Pablo a aquellos que quieren casarse, porque mejor es casarse que estarse quemando.
o en el sentido de quemarse, que yo doy mi fuerza, doy todo, y me acabo mis fuerzas. Pero luego, ¿qué? Los pastores que tenemos familia, a veces, por darnos todo en el ministerio, olvidamos la segunda prioridad que debemos tener nosotros. Muchas veces, hermanos, el no entender las prioridades nos hacen fallar en el ministerio. Y nosotros en el instituto, los que estuvimos en el instituto, bueno, a mí me enseñaron cómo son las prioridades. La primera, Dios, para mí. La segunda, ¿cuál es? La familia. La tercera, ministerio. Lo demás viene después. Para nosotros nos enseñaron eso. Pero muchas veces, hermanos, ponemos el ministerio por encima de nuestras familias. Y hacemos sufrir a nuestras familias. Y eso nos ha pasado a todos. Quizás al inicio o ahora uno ha entendido muchas cosas. Hermanos, es terrible cuando fallamos en esa forma. Hay otra consecuencia de un agotamiento físico, que tengas que dejar el ministerio. Porque vino una enfermedad, porque vino un ACV y quedaste ya no en tu 100% de capacidades. Y hay iglesias donde lamentablemente vienen y dicen: este pastor ya no nos sirve, sácalo y vamos a traer otro. Fuera, y los botan como si fueran unos perros. Y permítanme utilizar esta expresión porque es la realidad. No, ya no nos sirve. O los pastores ya están viejos, ya, que entreguen y fuera. Toda una vida de servicio, toda una vida de honrar, de amar a una iglesia. Y lamentablemente los echan afuera. Que venga otro nuevo. No, ahí tienen su recompensa, se las da el Señor. Hermanos, eso estaba pasando. Y sigue pasando. Y obviamente no solo el pastor es afectado. ¿Saben quién es afectado en esto? Su familia. Cuando nosotros entendemos mal el principio de desgastarnos en el ministerio y más bien nos agotamos, nuestra familia también es afectada y muchas veces golpeada terriblemente. Nuestras esposas, nuestros hijos. Y eso es duro, hermanos. Ver como hijos que pueden son formados en una iglesia y luego se apartan por completo del Señor, que viven su vida en el mundo por completo, porque las prioridades fueron cambiadas. Las prioridades que teníamos que tener no fueron tomadas como tal. Lo tercero que quiero hablarles, repito, lo voy a hacer hoy muy corto por el tiempo, pero mañana les pido en nombre del Señor que lleguemos más temprano y podamos comenzar más temprano y nos adentremos mejor en estas temáticas que son tan importantes. Las recomendaciones que podemos tener, las posibles recomendaciones que podamos dar. Primero, una recomendación: siervo del Señor pastor, cuide de su cuerpo. Esposa, dígale que está al lado de su esposo: mi amor, cuida de tu cuerpo. Yo te quiero unos años más. ¿Sí o no? Pastor, siervo y sierva, cuide de su salud. Y la iglesia tiene que ser enseñada en ello. Hermanos, yo llegué y lo digo acá, yo llegué a pesar 120 kilos. Iba más para arriba. Sí, yo tengo un saco, hermanos, que me queda ahora grandote. Pero antes eso me quedaba templadito, que eso con los botones casi se reventaban. No lo traje, pero sí, yo parezco ahora, bueno, con ese saco tremendo. Tengo una hija pequeña, está aquí conmigo. Y el médico, cuando fui, me dijo: ¿tú tienes hijos? Sí, tengo una hija pequeña. ¿Y tú quieres ver que ella crezca? Sí. Estás a punto de ser hipertenso, estás a punto de ser diabético. Estás a punto de que tu vida casi se termine y tus años se acorten, porque ese médico pues ha tratado con varios pastores. ¿Qué vas a hacer? Y eso me confrontó. Y empecé entonces, gracias a Dios, el Señor permitió que llegara una pareja que tiene pues un gimnasio en la iglesia y tuve que comenzar a cuidar de mi salud. Hoy todavía peso 94 kilos, hermano, pero voy estableciendo ahí la medida. Y hermanos, qué
qué diferencia de cuando pensaba yo 120 kilos a como hoy aún puedo estar. Les voy a decir otra recomendación, siervo y siervo del Señor. El activismo no es lo que más le agrada a Dios. Y cuando hablo de activismo, que una aquí y otra, vamos a hacer otra actividad aquí, y otra aquí, y otra aquí, y otra aquí, y otra, y otra, y usted aquí, y otra allá, y otra aquí, y otra allá, se desgasta. El activismo no es lo que más le agrada a Dios. ¿Sabe lo que le agrada a Dios? Tu búsqueda diaria y continua del Señor. Buscar su dirección. Señor, ¿cómo debo accionar? ¿Cómo decía David cuando iba a la guerra? ¿Qué le preguntaba David al Señor? Señor, ¿por dónde voy a ir? ¿Lo vamos a atacar por la derecha? ¿Lo vamos a atacar por la izquierda? ¿Cuándo? ¿De qué forma? Muchas veces nosotros realizamos muchas actividades, muchas cosas en nosotros mismos y no nos tomamos el tiempo de preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? Y empezamos entonces, obviamente, tengo esta actividad, y tengo la otra aquí, y tengo la otra encima, y obviamente uno echa para adelante, y esto, pero terminamos como hermano. Agotados. Tenemos que darnos cuenta, hermano, que el patrón de trabajo y descanso que Dios estableció, ¿sabe cuál es? 6 días trabajarás, y el séptimo, descansarás. Y eso es mentira, hermano, que algunas personas me dicen es que los pastores no tienen descanso. No, hermano, los pastores sí tenemos que descansar. Usted descansa y los pastores también tenemos que descansar. Y hoy le digo, pastor, si usted no lo tiene, tenga un día libre a la semana y descanse en ese día. Usted quiere, si se siente agotado físicamente, aprenda que necesita su cuerpo descansar. Y descanse en ese día, hermano. Debe comprender, y la iglesia, hermano, tiene que comprender eso. Su pastor necesita un día de descanso con su familia. Si el pastor quiere irse para un lado con su familia o estar encerrado o algo, déjenos tranquilos. Déjenos tranquilos. Porque necesitan descanso. ¿De qué descansar? Es alejarse de aquella fuente de cansancio. Si usted lleva parado todo un día de pie, ¿cómo usted entonces va a quitar ese descanso? Ese agotamiento, sentándose, hermano, o acostándose un rato, se aleja de la fuente que le causa agotamiento. Necesita usted descansar, necesita, y vuelvo otra vez, hermano y hermana. Lo que pasa es que, oye, pastor, son tantas cosas, porque he hablado con hermanos, y también me ha pasado a mí. Nosotros normalmente los días más fuertes de trabajo en el ministerio es el fin de semana, y muchos pastores tomamos el lunes como el día de descanso normalmente. ¿Ok? Sí. Pero resulta que o algún pastor tiene que, por las cuestiones, una de las cosas que les dije, tiene que trabajar el lunes, tiene que hacer otras cosas el lunes, y entonces no tiene tiempo de descanso, ni tiempo para su familia, ni tiempo para su hogar. Y es algo que está afectando terriblemente en el ministerio. No dedicamos tiempo para descansar y para nuestra familia. Y nuestros hijos no los... Y díganme, hermano, cuando tengamos a nuestros hijos pequeños. Mi hija en estos días me dijo, papá, tú no tienes tiempo para jugar conmigo. Porque muchas veces yo digo, ella viene y me dice, papá, mira, aquí está la tarea, esto. Y yo estoy metido estudiando en un libro, sacando el tema del domingo, el mensaje, sacando lo de la escuela dominical, sacando el grupo familiar, todas las cosas. Papá, ¿cuándo vas a tener tiempo para conmigo? Y eso, hermanos, a mí me ha confortado. Y digo, tengo que tener tiempo para estar con mi hija, pero también con mi esposa, para con mi familia. Porque, hermanos, va a llegar un tiempo que si tenemos nuestros hijos pequeños, o cierto, y cuando queramos estar con ellos, nuestros hijos nos van a decir, ya pasó el tiempo, papá. Ya pasó el tiempo. Y esto, hermanos, no es solamente para los pastores, es para todos los que somos padres. Y los que son madres también, y las que son madres también. Aprovechemos el tiempo con nuestros hijos. Aprovechemos el tiempo con nuestra familia. Pastor, ¿usted tiene pastor a su lado? Dígale esto, pastor, tú no eres un superhombre. Dígaselo, tú no eres un superhombre. Tú también tienes limitaciones y tú también te agotas. Sí. Aprenda a conocer sus limitaciones, hermano. Yo estoy aprendiendo eso. Este tema, pastor, te lo di las gracias.
Esta conferencia te doy las gracias porque yo no había entendido muchas cosas de lo que hoy les estoy hablando. Y como le dije a un pastor allá, mire hermano, que el Señor me ha dado unos mazazos en estas semanas. Al llegar un mazo y me dijo, ¿no quieres aprender? Y es verdad. Yo no había aprendido, hermanos, a conocer mis limitaciones. Estoy aprendiendo a conocer mis limitaciones. Y cuando mi cuerpo comienza a mandarme señales, tengo que atenderla. Cuando comienzo a sentir esa afección, ese dolor o ese estrés que afecta a mi familia. Porque, hermanos, ¿sabes algo? El estrés o la situación que tú puedes recibir de afuera, de un hermano, de una hermana, una situación, normalmente, si no tenemos dominio propio, lo vaciamos. ¿Dónde? En nuestros hogares. Y los que reciben el golpe son nuestras esposas, nuestros hijos. Nuestros hijos. Y yo estoy otra vez aprendiendo a ejercer un versículo de un salmo que dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y estoy aprendiendo, hermanos, a agarrar todos esos problemas. Yo decía, no, yo los voy a dejar afuera del cuarto. No, ahora los voy a dejar afuera de la casa. Cuando llego a la puerta de la casa, todos esos problemas los veo ahí. Había una historia de un hombre que venía y tenía un árbol en su casa. Y el vecino, como le gustaba fisgonear mucho, ver y ser chismoso, veía que el hombre llegaba y hacía esto. En el árbol, y entraba a su casa. Y al otro día, cuando venía, agarraba así. Una y otra vez. Y el vecino, cuando llegó, vecino, ven acá. Tienes que decirme algo. ¿Qué es lo que tú guindas ahí? Porque yo me acercaba a este lugar. Ven, ¿qué es lo que guindas? Y no hay nada. ¿Qué estás guindando tú ahí? Las rabias, los problemas, el decaimiento, el desánimo, la molestia. Las debo afuera. Porque en mi casa quiero brindar la mejor sonrisa. En mi casa quiero brindar lo mejor de mí, para mi familia, para mis hijos. Y eso es algo, hermanos, que marca la familia. Al otro día, me toca agarrar otra vez mi peso y sigo para adelante. Los hombres lloramos, hermano. Los pastores lloramos. Solos muchas veces, pero lloramos. Y lloramos por ustedes también, porque les amamos y nos desgastamos, pero también tenemos límites, hermano. Usted ama a su pastor, entienda que su pastor no es Superman, su pastor es Clark Kent. Si usted ha visto a Superman, usted puede entender lo que le estoy hablando. Su pastor es Clark Kent, hermano. Puede ser tomado por Superman, pero no por él, por el Espíritu Santo que está en él. Porque nosotros somos débiles. Otra recomendación, hermano, necesitamos amigos de confianza. Necesitamos gente en quien nosotros podamos hablar y decir: estoy dolorido, me siento mal. Su esposa tiene que ser su mejor amiga en eso. Yo le doy gracias a Dios por la esposa que me ha aguantado unas. Y este temperamento que no es fácil mío. Sí, hermano. Pero que nos digan, que nos llamen la atención, que nos echen un parado. Yo digo esto, hermanos, y en los encuentros de pareja que hemos tenido, que me ha podido Dios dar la oportunidad de darles, yo me veo como ese río embravecido que viene por ahí, y mi esposa es el caudal que lo redirige para que no cause daño, sino para que dé vida. Así debe ser el cónyuge de los pastores, su esposa, como esa que viene y que le diga la verdad, pero que con amor también lo anime, lo fortalezca y lo sostenga. Pastor, ¿sabes qué te causa? Y ya te lo dije, la cantidad de cosas que tienes que hacer encima en el ministerio, mi hermano, y esto y aquello. Siervo y sierva del Señor, aprenda a delegar funciones.
Una recomendación que le doy: aprenda a delegar funciones. Moisés estaba, decía la Biblia, estaba desde la mañana hasta la noche atendiendo todos los problemas del pueblo. Casi 1 millón de personas, hermano, y que le llegaban allá. Cuando llegó Jetro, su suegro, ¿qué le dijo? Ya vale, te vas a terminar muriendo. Vas a terminar con un síndrome de agotamiento crónico, un SFC. ¿Qué es lo que vas a hacer? Agarra a personas que los pongas a cargo de 10, de 50, de 100. Ellos te van a ayudar entonces para que puedan atender los diversos problemas, las diversas situaciones, y a ti manden los problemas más difíciles y más fuertes. Si no aprendemos a delegar funciones, entonces vamos a terminar fallando. Porque, hermano, no podemos apretar todo. Y dice el dicho: el que mucho abarca, poco aprieta. Y eso no pasa a nosotros, hermano. ¿Sabe algo, hermano? Hay algo que pasa también en muchas iglesias, y lo voy a decir aquí con mucho amor, pero también que es una realidad. El pastor no es que tenga que visitar a todos los hermanos de la iglesia. El pastor no es aquel que tiene que estar visitando a todos los hermanos de la iglesia. Quizás a alguno no le gustó ahorita lo que acabo de decir, pero eso lo voy a fundamentar con la Biblia. Y la Biblia dice en Hechos capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice: y en aquellos días, multiplicándose el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que sus viudas eran desatendidas en el ministerio cotidiano. Entonces los 12, los líderes de la iglesia, en ese tiempo convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Busquen pues, hermanos, de entre ustedes a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes pongamos sobre este ¿qué? ¿Sobre este qué? Vamos a familiarizarnos con esta palabra. Sobre este trabajo. ¿Ok? Y nosotros, lea conmigo allí, persistiremos en ¿qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Cuál es el principal trabajo del ministerio pastoral? La oración y el ministerio de la palabra. No es que el pastor no vaya a visitar a un hermano u otro. No, porque hay momentos en que sí tenemos que aquí, allá y todo eso. Pero al delegar funciones y al nombrar a los diáconos también, esa es una de las funciones del ministerio de diáconos. El estar visitando: pastor, visitamos aquí, visitamos allá, se hizo esto, se hizo lo otro, hermano, el enfermo está, este hermano está enfermo, este hermano está así. Y ahora más con las redes que tenemos, hermano, mucho más fácil. Usted organiza sus redes, organiza, hermano, quién está aquí, quién está aquí. El pastor ya lo visitamos, pero este hermano está más enfermo que otro. Ok, yo lo voy a visitar. Yo voy pero el resto de la congregación está también siendo ¿qué? Atendida. Es necesario, pero... Y he escuchado hermanos que vienen y dicen: hermano, pero nosotros te visitamos, pero es que yo quiero que esté el pastor aquí. Así sea porque tiene un muñeco en el dedo, pero es que yo quiero que el pastor me ore. Como si la unción de Dios no está también en los hermanos. Y eso pasa, hermano. ¿Qué es lo que tenemos? Enseñar a la iglesia, delegar funciones y decir esta realidad. Hay 3 principios que nosotros tenemos que hacer como los ministros del Señor: alcanzar, entrenar y poner en acción. Diga conmigo: alcanzar, entrenar y poner en acción. ¿A quiénes tenemos que alcanzar? A las almas que no tienen a Cristo. Cuando vengan a Cristo, ¿qué tenemos que hacer? Entrenarlos. ¿Qué palabra de Dios nos afirma eso? Vayan y hagan discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles todas estas cosas que les he mandado. Entrenar, y luego entonces envíenlos, que pongan en acción los dones que el Señor les ha dado a través de su Espíritu Santo. Porque es que la iglesia no está simplemente para esto, la iglesia está para servir. Y es algo que en principio que estoy enseñando en la iglesia ahorita, hermano, todos somos servidores y todos tenemos que servir. ¿Cuál fue la mejor estrategia que tuvo la iglesia, la primera iglesia, para alcanzar almas? Y no me diga que la predicación de Pedro.
No, sí, Pedro alcanzó 3,000 y luego vinieron 5,000. Ok, pero ¿cuál fue la mejor estrategia, hermano? Y partían el pan en las casas todos los días. Iban en los hogares. Pero el Hechos 2, versículo 47 no está ahí. Dice, y ¿alguien me ayuda? No, Hechos 2:47. Cuando dice, oh Dios, bueno, habla de perseveraban en el templo y daban servicio, o sea, atendían al pueblo. Ahí ahorita lo va a sacar. Atendían al pueblo, servían al pueblo. Y dice, y el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. ¿Qué hacía la iglesia? Servir. Pero no eran solamente los 12, no eran los líderes solamente, era toda la iglesia. Mire esto y saque cuenta de algo. Cuando Pedro predicó por primera vez, dice la Biblia que 3,000 personas se convirtieron. Pero ¿cuántos estaban allí? ¿Cuántos cristianos estaban allí? 120. ¿Quién discipuló a esos 3,000? ¿12? ¿Los 12? Todos los 120 que estaban allí tenían que discipular. Y si usted saca la cuenta, 3,000 entre 120 tocaban como a 30 y tanto más o menos. 35, 36 personas. Que pudo ser una buena cifra alcanzable para lograr entonces discipular a los nuevos cristianos. Entonces, esto, hermano, es un trabajo de todos. Pero cuando se le achaca solamente al pastor, a los siervos de Dios, ¿cómo vamos a terminar? Dígame, ¿cómo vamos a terminar? Nuestra vida va a ir acortándose más y más. Más y más. Y la situación que estamos viviendo, hermano, es una enfermedad. Mire, eso no es fácil. Entonces, hermanos, disciplinémonos en esto. Disciplinémonos, otro consejo que le doy, disciplinémonos a estar en la presencia del Señor. Le doy otro consejo, disciplinémonos a estar en la presencia del Señor. Pero no como una costumbre, hermano, sino por una necesidad en nosotros mismos. Un amor que se manifieste en la búsqueda del Señor. Permiso. Decía un muchacho, un motor sin refrigerante y sin agua se funde, hermano. Sí, eso es verdad. ¿Cuál es la función del pastor, hermano? Pastorear. Eso es sencillo. La función del pastor es pastorear. Dar pasto, dar alimento. Mañana vamos a profundizar en eso. Hermanos y hermanas, tenemos que entender que tenemos nosotros un trabajo tremendo por delante. En este tiempo tenemos un trabajo fuerte por delante, pero también tenemos que aprender a conocer nuestros límites. Tenemos nosotros que empezar a formar a la iglesia cada día más, a delegar funciones, que cada quien cumpla el llamado con el cual Dios lo ha llamado a estar en la iglesia. Que cada hermano, que cada hermana, ¿es fácil? No, no es fácil. ¿Es difícil? Sí, mi hermano, pero no es imposible, porque lo que yo no puedo hacer, ¿sabe quién lo hace? El Espíritu Santo de Dios. Es decir, ¿cuál es mi deber y su deber como pastor? Ahí está el Señor. La Biblia dice, y el Señor Jesús le decía, la mies está lista. Rueguen al Señor que envíe obreros a su mies. La mies es mucha, a los obreros pocos. ¿Dónde están esos obreros? Aquí están esos obreros. Ustedes son esos obreros. El pastor se pone adelante, pero las ovejas siguen. Como decía un hermano, eso es tremendo. Mira, esto es facilito, porque muchas personas vienen y puro que el pastor haga. No, espérense, vamos a hacer algo. Vamos a tomar no un pastor como ministerio, sino el pastor de las ovejitas que balan, que comen pasto, ¿verdad?
¿Quién pare ovejas? ¿Quién pare las ovejas? ¿El pastor? Y yo digo, no. Las ovejas son las que paren las ovejas. ¿Qué es lo que hace el pastor, hermano? Llevarlas a buenos pastos, alimentarlas, darle fuerza, ánimo, para que las ovejas cumplan la función por la que son, en su naturaleza. Amén, hermano. Como decía el pastor Juan Carlos, más claro no está. Más claro no está, hermano. Hermano, si usted está agotado físicamente, le doy otra recomendación. Le dije, tome su día de descanso, ¿sí o no? Pero también le digo esto, y me lo estoy aprendiendo yo, hermano. Aproveche su tiempo de vacaciones, porque los pastores también necesitan su tiempo de vacaciones. Mañana vamos a profundizar más esto. Yo lo aprendí el año pasado, hermano. Yo tenía 14 años desgastándome en el ministerio y desgastando a mi familia en el ministerio. 14 años. Y gracias a un hermano nos enviaron sin nada. Y ese hermano, ese pastor, nos recibió en su casa. Y me ha echado una exhortación, hermano, durante 3-4 días. Y ahora yo he entendido y tengo otra visión. Necesitamos ese tiempo. Iglesias, su pastor necesita su tiempo para descansar, para desestresarse, y no solamente para eso, para afirmar, fortalecer, unificar su familia y para tener un renuevo en su mente, en su corazón. Y cuando venga, yo le aseguro que va a venir con una visión fresca de lo que Dios quiere para su iglesia. Pero la iglesia tiene que ver esto también, no solamente los pastores. Y yo me gozo con los pastores que trajeron a sus delegaciones, porque ustedes, hermanos y hermanas, son los que van a llevar allá al resto de la iglesia todo esto que están aprendiendo hoy, mañana y pasado mañana. Amén, hermano. Otra recomendación que le doy, pastor, mi hermano: planifique su presente y deje de dedicarle tiempo al pasado. Deje de pensar en lo que fue, en lo que pasó, bueno o malo. Ya pasó. Usted tiene un presente. El futuro es del Señor, pero usted tiene un presente. Y cada día usted planifíquese lo que tiene que hacer. Sea como Nehemías. ¿Qué hizo Nehemías? Nehemías se preparó. Nehemías sabía que un día iba a estar delante del rey. Nehemías estaba preocupado por su pueblo. Él tenía una planificación, pero él se preparó, se planificó. Y cuando llegó el momento, el rey le dijo: ¿y qué quiere? Quiero esto, quiero esto, quiero esto, porque tengo este plan, tengo esto, y tengo esto, y tengo esto. ¿Y qué pasó, hermano? Le concedió todo, pero él estaba ya planificado. Hermanos, tenemos que planificar. Y yo lo que te estoy diciendo a ustedes no es que yo diga: oh, el pastor, no, hermano, lo estoy comenzando cada día a hacer. Lo estoy comenzando a hacer. Otra recomendación para usted, mi hermano, mi hermana: cuide de su salud física. Si hay agotamiento físico, tiene que cuidar ¿de qué? De su salud física. Este es el tema de esta noche: agotamiento físico en nosotros, en el ministerio. Entonces, cuide de su salud. En lo que pueda, haga ejercicio. Mire los pastores como están así viéndose así como que, ¿está viendo? Y le estoy diciendo, en lo que pueda, haga ejercicio. Realice una actividad física, porque algunos hermanos me dirán, y de los campos digo, que más ejercicio, hermano, que el trabajo que yo tengo. Una cosa está abajo y otra cosa es ejercitar para su salud. Es muy diferente. Es totalmente diferente, hermano. Yo sé lo que es el trabajo del campo, porque yo lo he vivido también, ¿sí? Pero eso es trabajo, eso produce agotamiento, ¿sí? Pero otra cosa es ejercitarse para que usted pueda mejorar su salud. Cuando yo digo realice un ejercicio, pero también va ¿en qué? Y las esposas están
mejore su salud. En lo que podamos hay que comer sano. Y eso lo he aprendido con mi esposa. Tenemos que comer más sano cada vez. Hermano, recupere horas de sueño. Hay momentos que tenemos que orar. Sí. Hay momentos que tenemos que vigilar. Sí. Pero tenemos que recuperar horas de sueño. Dedíquele tiempo de calidad a su bienestar físico. Hermanos, y esto le digo como principio para todo cristiano. No solo para los pastores. ¿Por qué? Porque usted y yo somos mayordomos de nuestro cuerpo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Y nuestro cuerpo qué es? ¿Qué dice 1 Corintios 6:19? ¿Qué dice? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes? Entonces tenemos que cuidar también de ese templo. Sí, mi hermano, sí, mi hermana. Y yo se lo estoy diciendo porque yo lo he vivido y lo estoy viviendo. Yo no podía, hermano, estar mucho tiempo parado con el peso que tenía, porque el dolor se me pegaba en la espalda. Yo no podía estar, que no podía ni medio estar 30, 40 metros, hermano, porque ya... Sí, mi hermano. Pero imagínese usted entonces, si queremos más tiempo, obvio, como de hablar con mi suegra, el tiempo es del Señor. El Señor tiene nuestros días contados, pero no por eso usted va a apresurar que ese conteo sea más rápido. Sí, porque Dios respeta nuestras decisiones. Como decía un hermano, pastor, ore por mí. ¿Por qué, hermano? Porque mire, pastor, es que tengo, mire la presión alta, tengo que casi la diabetes, tengo que esto, así, mi hermano, y eso. Ay, hermano, sí fui al médico. Y hermano, ¿y qué estás comiendo tú? ¿Qué comes en la noche? Bueno, hermano, yo me como una hamburguesita con 2 litros de Coca-Cola. Y eso es todas las noches, hermano. ¿Sabe por qué voy a orar, hermano? Para que el Señor le cierre el pico. Para eso es que voy a orar, mi hermano. Para que el Señor le cierre el pico. Cuando usted comience a cerrar el pico, hermano, ya se le va a quitar la presión arterial alta, se le va a bajar el azúcar, se le va todas esas cosas. Comience a cuidar su cuerpo. Sí, porque es como que queremos todo, de ponerlo todo el enemigo, cuestiones, y nosotros, eso va en todo, hermano. ¿Sí o no? Estamos calladitos porque el pastor me está poniendo en vergüenza, hermano. Tenemos que poner cuchillo a nuestra garganta, hermano. ¿Sí o no? Proverbios 23, versículo 2, ¿sabe lo que dice? Eso nos lo aplica a lo que nos gusta comer. Y pon cuchillo a tu garganta si tienes que. No decimos amén a eso, hermano. Pero ese amén salió como que, ¿qué voy a hacer, Dios mío? Amén. Es la verdad, mi hermano. Tenemos que vigilar y cuidar nuestro cuerpo también. Podemos nosotros, hermanos, sí. Aunque nuestra misión como pastores no es la de simplemente ejercitar nuestro cuerpo, sino ejercitarnos para la piedad. ¿Sí o no? Hay personas y hay pastores que yo respeto mucho, pero que han tergiversado un simple versículo y incluso se han atrevido a decir que los cristianos o los evangélicos no pueden hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque dice en 1 Timoteo 4:8 que el ejercicio corporal no es provechoso. Eso le dice la Reina Valera. Pero esta otra versión, no puse otra porque hay 5 más, pero le puse esta. Dice, porque el ejercicio corporal es ¿qué? Es bueno, más la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de la vida presente y la venidera. El aspecto de su corazón y de su alma frente al Señor está por encima del aspecto exterior. Pero eso no quiere decir que usted vaya a descuidar el templo y la morada del Espíritu Santo. Amén, hermano. Yo veo que algunos se miran las caras y dicen ahí como que el pastor no ha hecho un regaño hoy. Así que los que están tomando su Coca-Cola, vamos a... Si les digo, hermano, si usted no se toma un vaso de Coca-Cola, se está tomando más de 15 cucharadas de azúcar. Una sola. ¿Y sabe el daño que le hace a nuestro organismo? Terriblemente, hermano, pero qué sabrosa es. Y cuando ustedes...
Y algunos hacen, ¡qué buena! Y eso que trae aquí por aquí, bueno, así es el pecado, hermano. Así es el pecado. Así es la tentación a nosotros. Como esa Coca-Cola viene aquí frita, pero aquí adentro destruye por completo nuestro organismo. No es que yo esté diciendo que la Coca-Cola es pecado, ojo con eso. Allá usted toma su decisión. Quiero dar una última recomendación. Hermano, planifique su tiempo estratégicamente. Planifique su tiempo estratégicamente. Está estresado, está agotado físicamente, planifiquemos nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros venimos y nos planificamos, nos organizamos mejor y podemos lograr las tareas con una mejor eficacia. Muchas veces vengo y no tengo una planificación, yo tengo mi agenda y vengo y anoto las cosas y vengo, hay que hacer esto, hoy hay que hacer esto, otro, hay que hacer lo otro. Priorizo, establezca prioridades y hágase estas preguntas. ¿Qué beneficios tiene esto para mí? ¿Qué beneficios me trae esta actividad? ¿Cuándo soy yo verdaderamente productivo? ¿Cuando acciono de esta forma o cuando acciono de esta forma? ¿Qué ocurrirá si digo no? Pastor, aprendamos muchas veces a decir no. Es difícil para nosotros decir no. Pero hay muchas veces, hermano, que tenemos que decir no. Y una vez alguien me enseñó, cuando dice, mira, cuando alguien te pide que le des un pescado, se lo puedes dar la primera vez, pero la segunda vez, enséñalo a pescar. Guíalo, ayúdalo, pero enséñalo a pescar. Aprendamos también a eso, a enseñar, a que también no seamos dependientes de hombres, sino a ser dependientes de Dios. Y termino esto, hermano, por hoy, porque el tiempo es fuerte. Afirmémonos en Cristo cada día. Les recuerdo, hermano, usted y yo somos personas que tenemos límites, que nos agotamos. Y en el ministerio nos agotamos físicamente, pero también tenemos que aprender a renovar nuestras fuerzas. Mañana nos toca hablar acerca del agotamiento mental, pero yo le voy a agregar mental y emocional en el ministerio, porque lo hay. Hay causas, hay consecuencias, pero también hay formas en las que podemos nosotros salir de ese nivel de agotamiento. El Señor nos ayude cada día más.